Saludamos, hermano, a los que nos acompañan y a usted que nos brinda su amable sintonía. Recibe un abrazo fraternal desde esta iglesia que le ama. Dice la palabra que somos prosperados por la palabra. Somos los ministerios de Benecer. Le enviamos un abrazo desde esta ciudad de Bogotá, Colombia. Así que, en el nombre de Jesús, que Dios bendiga Colombia, bendiga Honduras, bendiga Venezuela, el Ecuador y todos los países hasta donde llegue esta señal en Estados Unidos, y que en el nombre de Jesús bendiga aún a las autoridades, aunque nosotros a veces no estamos de acuerdo, algunas sí, algunas no, pero Dios sabrá qué va a hacer. Así que nuestra oración tiene que ser en función de que Dios se encargue de poner y quitar reyes. Él es el que lo va a hacer. Que también bendiga a Israel. Bueno, después de estos saludos vamos a entrar en materia. Mire, vamos a hablarle a la familia. Esta noche vamos a hablarle con la ayuda del Señor a la familia. Cuando se habla de familia, cuando uno en el original busca la palabra familia, es el hebreo 1004 y se lee Bayit. Y Bayit significa, entre otras cosas, casa. Significa familia, significa descendencia. Y otro tipo de definiciones que están ahí, pero la que nos ocupa es casa. Mire, todos necesitamos una casa. La palabra dice, Dios le da tanta importancia a la casa, que cuando se refiere a la iglesia, cuando hace la analogía entre el matrimonio y Cristo, dice que el cuerpo de Cristo somos nosotros, la casa. Vosotros sois templo y morada, dice, del Espíritu Santo. Morada también es bayit, es casa. Entonces, es importante tener casa. No solo una casa física, sino que también tener una casa espiritual, pero también sentirse en casa. Una cosa es tener y otra cosa es sentirnos. Entonces yo espero que en el nombre de Jesús usted se sienta en su casa, ahí donde está, que usted sienta y agradezca a Dios porque tiene una casa, porque tiene un techo, pero que también agradezca a Dios porque tiene una casa espiritual. Yo espero y bendigo a aquellos, no solo los que están acá en la iglesia local, que vienen ahí a buscar de Dios cada vez que hay un culto, y que también de manera presencial se conectan, así como aquellos que se conectan de manera también virtual desde otros países. Los bendecimos, hermano, porque esperamos que en el nombre de Jesús, en esta casa de paz, ustedes puedan encontrar una casa. Así que con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarles de la familia en Betel. Se va a dar cuenta de que, miren, Betel significa casa de Dios, como usted lo ve ahí. Entonces, Betel es el ideal en donde toda familia debería de estar. No que no hay otro tipo de estaciones, en este caso le podríamos llamar así. Pero Betel es casa de Dios. Betel es casa de Dios. Entonces, ¿qué pasa en la casa de Dios? Pero es bien importante, hermano, que nosotros entendamos que primero tiene que haber una casa en nuestra vida, tiene que haber una casa en la familia, tiene que sentirse usted en casa, pero que también su familia se sienta en casa. Entonces, en la casa de Dios hay bendición, en la casa de Dios hay restauración. En Betel, que es casa de Dios, hay restauración, hay bendición, hay provisión, hay liberación, y hay tantas cosas que se dan en la casa. Por eso en la palabra, cuando el Señor dice, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Qué hay? Dice el Señor, cuando os reunís. Hay palabra, hay alabanza, hay profecía. Entonces Dios pregunta porque se asume que en nuestra casa, no solo la casa espiritual, tiene que haber frutos. Entonces, para dar frutos, tenemos que llegar a Betel, porque ahí es el lugar donde hay frutos. Entonces, nuestra familia debe estar en Betel. Nuestra casa es Betel, es decir, la casa de Dios. Entonces, nosotros tenemos que, como cabeza de familia, conducir la familia que Dios nos ha dado hacia Betel, es decir, hacia la casa de Dios. Entonces, me tomé la tarea de usar a Jacob como modelo. Jacob es un buen modelo, hay muchos modelos, pero Jacob nos marca el itinerario de cómo sacar una familia de cero, es decir, desde cero hasta Betel. Y cuando le digo desde cero es porque Jacob, usted sabe que Jacob, bueno, le voy a contar la historia, y quisiera iniciar para poder contarle esta historia sobre la cual vamos a hablar. Entonces no se olvide que estamos hablando de la familia en Betel. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nuestra casa, nuestras vidas, nuestra familia, el ministerio permanentemente esté en Betel.
porque tenemos que estar en la casa de Dios. Ahora, comenzamos una especie de camino, como un itinerario, el cual Dios nos marca a través de la vida de Jacob, de la familia de Jacob, para estar en Betel. Lo primero que hizo Jacob y su familia fue salir. Mire, hay que salir, hermano. ¿Qué es salir? Salir obviamente es trasladarnos de dimensión, salir es movernos de un lugar a otro, y ya se lo voy a poner. Entonces, para llegar a Betel hay que salir. Entonces, la iglesia va a salir de esta tierra, la familia va a salir de esta tierra. Yo espero que en el nombre de Jesús salgamos arrebatados, ¿verdad? Que Dios, cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros seamos arrebatados, porque nos toca salir. Porque cuando en el libro de Cantares, cuando dice que pregunta, ¿quién es esta que sube? Es decir, sale de la tierra. Como familias vamos a salir de la tierra. Como iglesia vamos a salir de la tierra, vamos a salir de este mundo y vamos a ser arrebatados en el nombre de Jesús. Entonces, para que la familia llegue a Betel, a la casa de Dios, donde hay bendición, restauración y todo tipo de bendición, multiplicación y nuevas cosas en Dios, necesitamos salir, hermano. Entonces, aquí comienza el itinerario que usted y yo, no solo como familias, como matrimonio, como ministros, como personas, aún esto nos va a servir en el mundo secular. Miren, necesitamos salir. Génesis 28:10, por ahí comenzamos, dice de esta manera: salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán. Mire, es necesario salir, hermano. Es necesario salir. Yo creo que con mi amada, hasta la saciedad, tocamos ese tema. ¿Y cuál es el tema, pastor? Mire, nosotros tocamos muchos temas, pero el tema que creo que más tocamos es que nos hemos dado cuenta que en general la iglesia, no solo lo digo por lo que está pasando en este país, mire, Colombia tiene un avivamiento, y aunque usted no lo vea, pero en Bogotá hay un avivamiento, en Colombia hay un avivamiento, pero el avivamiento comienza poniéndonos de acuerdo. Porque dice que cuando estaban los 120 reunidos, estaban unánimes, estaban todos anhelando lo mismo, estaban todos sintiendo lo mismo, estaban todos esperando lo mismo. Por ahí comienza todo. Entonces, en Colombia hay un avivamiento, pero también junto a ese avivamiento hay un movimiento. Fíjese, aquí hay algo muy interesante. Una cosa es el avivamiento y otra cosa es el movimiento que se gesta a la par. Y el movimiento que se está dando es que también, así como hay iglesias que estamos siendo avivadas en el Espíritu, hay iglesias que las personas están yendo de ellas. Y cuando le digo que se están yendo es porque hay como una especie de resistencia a entender de que tenemos que salir de nuestra mentalidad y de nuestras actitudes. Entonces Jacob salió de Berseba. Miren, cuando usted lee en el contexto aquí, cuenta la historia, que dice que no vamos a hablar de eso, pero tiene que ver porque al final se relaciona con la familia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para poder llegar a otro nivel de bendición, a otro nivel o estatura espiritual. Mire, ya Jacob fue bendecido por su papá, por Isaac y por su madre, lo bendice. Pero dice que Esaú vio que estaban bendiciendo. Y a Jacob le dan una recomendación, le dicen: no vayas a Canaán, no vayas a Canaán, porque las mujeres cananeas no te convienen. Entonces Esaú, por contradecir a sus padres y por hacerles de acuerdo a él daño, fue y tomó mujeres de Canaán. Entonces, aquí hay algo interesante. Ya se había dado un problema entre los dos hermanos. Ya Esaú había vendido la primogenitura por un plato de lentejas. Jacob lo había engañado. La bendición se la dieron a él, que era la bendición del primogénito. Él arrebató esa bendición. Se teje muchas cosas sobre esto. Pero lo primero que entendió Jacob fue que los padres le dieron una instrucción y él la obedeció. Entonces, para salir se necesita obediencia. Mire, para salir se necesita obediencia, eso es lo primero, pero primero de la obediencia, antes de la obediencia tiene que venir la instrucción de Dios. Dios le da a través de los padres una instrucción a Jacob.
Jacob sale, pero ¿qué es salir? Entonces, no perdamos de vista esto, que para poder estar como familias, como matrimonio, como personas, como cristianos en Betel, para recibir la bendición, necesitamos primero la instrucción de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios, pero para escuchar la voz de Dios, luego tenemos que obedecerla y luego salir. Hay que moverse, hermano. Fíjense que esa palabra salir tiene cualquier cantidad de acepciones y dice, o definiciones. Salir es el hebreo 33:18 y se lee yatzá. Y mira lo que significa salir. Cuando Dios nos está diciendo a nosotros como familia en esta noche, salgamos. Familias, salgamos de esa comodidad, salgamos de esas actitudes que no agradan a Dios, salgamos de ese tipo de pensamientos, salgamos de ese tipo de actitudes, salgamos de esa costumbre en la cual estamos tal vez en este momento. Hay que salir, hermano. Entonces salir es ir fuera, es abandonar, es abortar, miren. Es como abortar un proceso que no nos está llevando a la bendición. Hermano, como familias, como personas de Dios, como hijos de Dios, tenemos que abandonar cosas que no nos abonan en la relación y en el ir subiendo en nuestra estatura espiritual. Dice que es como andar, como arrojar, como avanzar, como brotar, mire. Es como continuar, como desaparecer cosas, es como entresacar. Hay tantas definiciones ahí, hermano, en el hecho de salir. Es como exhibir, es como gastar. El caso es producir, proceder, es un renuevo, mire. Es sacar, es saltar, seguir, subir. Y me gustaron esas palabras, renuevo, entre otras, subir, saltar, porque Dios hermano, la iglesia que está estática corre el peligro de quedarse a la gran tribulación. La familia estática corre el peligro de quedarse a la gran tribulación. Por eso Dios, a través de Jacob, nos muestra que hay que salir. Salir es subir de nivel, pero aquí hay algo muy importante. Fíjese que Berseba significa juramento. Y Harán, entre otras cosas, fíjese que Harán en árabe significa lo prohibido. Y usted dirá, wow, pastor, hay que salir a lo prohibido. No, tranquilo, no es ahí. Harán en el hebreo significa, entre otras cosas, un lugar desierto. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es que yo voy a ir de la bendición a un lugar desierto? No, ahí es donde le quiero llevar. Mire, Dios, para hablarnos al corazón, nos lleva al desierto. Y muchas veces, como familia, para crecer y permanecer en Betel, que es casa de Dios, nos vamos a tener que ir al desierto. Ya sea de manera voluntaria, o ya sea porque el Señor nos lleve por el Espíritu. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es posible? Reprendo. No, de una u otra manera, Dios nos va a llevar a un desierto o a un lugar solitario, un lugar asolado, porque Harán significa un lugar asolado, es decir, un lugar donde no hay nada, porque Dios quiere que nosotros, como familias, aprendamos a escuchar su voz, aprendamos a oír al Señor, a percibir, a ser como más sensibles a la voz de Dios. Entonces, Dios nos lleva a lugares solos para hablarnos al corazón. Entonces, si usted quiere que Dios le hable al corazón, salga de la misma costumbre de orar, salga de la misma costumbre como familia de hacer las cosas. Eso es lo que Dios, mire, Dios nos está desacomodando. Dios está desacomodando las familias porque creo que no nos estamos dando cuenta que nos están ganando la partida. Y no es que el enemigo sea mayor que nosotros, no, o mayor que el Señor, porque dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero el problema es que nosotros solo nos hemos quedado como matrimonio, como familias, como hijos de Dios, con el concepto, pero no lo hemos puesto en práctica. Entonces Dios dice que mandó a Jacob. Salió Jacob, abandonó, abortó muchas cosas, cambió su mentalidad para recibir bendición, familia. Para estar en Betel, que es casa de Dios, se comienza saliendo. Es decir, no siendo conformes. La palabra dice, no os conforméis a este siglo. Yo le pido algo, salga de su situación, decida cambiar, decida salir, decida. Mire, son decisiones en Dios, pero hay que escuchar la voz de Dios, obedecerla
y salir. Yo sé que a muchos el Señor ya días les está diciendo, sal de esa situación, no vayas ahí, deja de platicar con fulano, deja de tener esa amistad, deja de creerle a sutano, deja de tener esas actitudes, deja de estar visitando a esa persona que no te conviene. Ya días el Señor lo está diciendo. Entonces, cuando usted lee en el contexto y sigue más adelante, dice que Jacob salió. Entonces lo primero es salir. Salir es cambiar de dimensión, anhelar otras cosas en Dios. Por eso en la familia nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tienen que anhelar algo más en Dios. Pero también nosotros como matrimonio y como hijos de Dios, como ministros, por ejemplo, necesitamos anhelar algo más en Dios, hermano. Hay algo más en Dios. Porque mire lo que pasa en el versículo 11, nada más le voy a hacer el relato y usted lo lee en su casa. En el versículo 11 dice que él llegó a un cierto lugar y se durmió, estaba cansado. Entonces el salir muchas veces nos va a cansar, pero hay que salir. Y mire lo bonito que pasa cuando salimos, mire, esto es algo bien hermoso. Cuando nosotros como familia, como cristianos, salimos en obediencia a la voz de Dios, nos vamos a cansar y nos vamos a dormir, pero mire la diferencia. Cuando nosotros salimos en desobediencia y no escuchando la voz de Dios, nos vamos a cansar. Y hay una gran diferencia entre los dos sueños que nos da. Mire lo que le pasa. Cuando Dios nos dice algo y nosotros salimos y nos cansamos y nos dormimos, mire lo que pasa. En el versículo 11 está de Génesis 28:10. De Génesis 28:11, perdón. Dice que Jacob se durmió porque ya el sol se había puesto. Y tomó una de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces se acostó sobre una roca. La roca es Cristo. Dice que nosotros somos piedras vivas. Entonces, en el versículo 12 dice, y soñó. Esa es la diferencia. Y soñó. Entonces, quiere recuperar su sueño. Salga de su actitud que tiene. Queremos mejorar la familia con la ayuda del Señor. Queremos recuperar la familia. Salgamos de la actitud que tenemos en este momento para volver a soñar. Mire, quiere volver a soñar cuando tal vez usted, su familia era una bendición. No que no lo sea ahora. Ahora va a ser una doble bendición. Pero queremos volver a esos sueños que tuvimos cuando nos casamos, cuando llegaron los hijos, cuando nuestros hijos comenzaron a crecer, o cuando como hijos de Dios llegamos a una iglesia, Dios nos transformó y comenzamos a crecer, a recibir un trabajo, nos graduamos, estudiamos y hicimos tantas cosas. Entonces salga. Iglesia, es tiempo de salir. Y dice el versículo 12 de Génesis 28:12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y aquí hay algo hermoso. Cuando salimos se abren los cielos. Génesis 28:12. Cuando salimos por instrucción del Señor y en obediencia, en la familia y en toda nuestra vida espiritual, se abren los cielos. Cuando soñamos en Dios, Dios abre los cielos, Dios da provisión. Porque dice que en la escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles que subían y bajaban. Y el versículo 13 dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de tu padre. Y comienza a darle una promesa. Entonces sabe, aquí hay algo muy hermoso. Y voy por la primera, este tema es tan hermoso. Mire, entonces para poder resumírselo, ¿qué bendición obtuvo Jacob con su familia al salir? Mire, la primera bendición es que escuchó la voz de Dios a través de sus padres, sale en obediencia y se movió hacia un lugar donde Dios le habló al corazón. Mire, se da cuenta que no todos los desiertos son malos. Es que hay desiertos que pasamos como familia en la cual Dios nos enseña cosas, pero también hay desiertos que activan sueños. Hay desiertos que Dios los permite para activar sueños, aunque usted no lo crea. Hay desiertos que Dios los permite para abrir los cielos y que veamos la provisión y el milagro que viene de parte de Él. Pastor, deme Biblia, léase Job 28:10 al 15, ahí está. Entonces, Dios lleva a Jacob al desierto. Muchas veces como familia vamos a ir a algún desierto, pero de ese desierto Dios va a hacer bendición. Solo asegúrese que cuando usted se movió fue en obediencia a Dios. Ahí está la clave. Entonces Dios dice que le abrió los cielos, vio una escalera y volvió a soñar.
Y en el sueño, en el versículo 14 y 15, Dios le ratifica la promesa. Muchas veces como familia, por eso Dios quiere que como familia lleguemos a Betel. Y Betel es casa de Dios, porque en la casa de Dios vamos a recibir bendición, restauración, liberación, provisión, sanidad, entre otras cosas. Entonces, Dios hace que Jacob se mueva con su familia. Y en el proceso, aunque estaba en el desierto ahí, Dios hizo que volviera a soñar. Dios le abrió los cielos y le envió provisión. Pero ¿sabe qué? Le activó la promesa que le había dado a su padre. Entonces, muchas veces, aunque usted no lo crea, los desiertos activan promesas. Los desiertos hacen que se abran los cielos. Los desiertos, Dios los permite para cambiarnos de dimensión y entender que hay que salir. Todo comienza saliendo. Entonces, todo comienza decidiendo como familias cambiar la forma de vida que tenemos en este momento, que sentimos que no estamos avanzando. Mire, si usted, la señal que Dios nos está dando esta noche para poder obtener bendición en la casa como cristianos, como ministros y como familia, como hijos de Dios o hijos de una familia o como esposos, es que revisemos cómo estamos nosotros. Revisemos si somos felices en la casa. Revisemos si nuestros hijos son felices, si son felices los que viven alrededor de nosotros. Entonces es tiempo de salir, no dejar botadas las cosas, ¿vale? Le aclaro, no es tiempo de dejar botada a la familia, no, Dios reprenda al diablo, es salir de la situación en que estamos, cambiar de dimensión, cambiar de pensamiento y de corazón para poder salir. Entonces, lo primero es salir, lo segundo es certeza. Voy a correr para poder terminarla. Certeza, ¿qué es la certeza? La convicción. Yo lo decía el martes, que Dios o el enemigo quiere hacer que nosotros perdamos la convicción. Hermano, no perdamos la convicción, porque si ya salimos, necesitamos certeza de que vamos en obediencia a Dios y que Dios va a activar nuestros sueños como familia, como casa espiritual, y que nos va a abrir la provisión, nos va a abrir los cielos. Pero cuando nosotros dudamos, es que mire, si usted va a cambiar de dimensión o va a tomar decisiones espirituales dudando, no las tome. Si usted va a tomar decisiones laborales, ministeriales, personales o familiares dudando, no lo haga, porque eso atrae la duda. No agrada a Dios. A Dios le agrada la certeza, porque fe, dice que la fe es la certeza y la convicción. Entonces es pura fe. Fe es certeza, hermano. Fe es que vamos. Mire, perdone, tal vez, escúcheme con oídos circuncidados. Me llamó la atención un video que me enviaron. Hermano, hasta el mundo lo entiende. Y el video lo vi porque me llamó la atención. Yo creí que era cristiano, no era cristiano. Pero en el video la señora dice: ¿quiere atraer bendición? Así, ese es el enganche, ¿sí? Entonces, ¿quiere atraer bendición? Dice, sabe, cuando haga algo, no dudes. Pero no era cristiana la señora, porque dice, y ahí hablaba de dinero, entonces dice, si usted está gastando el dinero y lamentándose por lo que está gastando, no le va a funcionar, decía ella. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones en Dios de salir y de ir subiendo de nivel, porque estos son niveles que vamos a ir subiendo hasta llegar a Betel, tenemos que hacerlo con certeza. Génesis 28, 16 y 17 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Dios o Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Paremos acá. Entonces, en el contexto, si lo traemos en el contexto, quiero que le quede bien grabado en su corazón y en su mente esta palabra, porque son como el itinerario para poder estar en la casa de Dios y ser bendecido como familia, pero también como cristianos, como ministros. Entonces, porque lo estamos aplicando a la familia. Miren, el caso es que Jacob llega, se cansa, como usted y como yo nos cansamos. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Igual nosotros nos cansamos, lloramos, reímos y hacemos tantas cosas. Entonces Jacob llega y se cansa, pero se acuesta. Dice que duerme, pone una roca y duerme. Pero aquí es donde está la situación en donde Dios
nos quiere decir muchas cosas, entre otras esta noche. Mire, ¿cuándo se dio cuenta Jacob de que Dios estaba con él y con su familia? En el desierto. A veces Dios, mire, es que esto es un tema tan hermoso. Y usted dirá, pastor, yo quería escuchar que 2 más 2 es 4 y 4 por 2 es 8 y que por ahí vamos. No, es que Dios así actúa. Entonces Dios le dice a Jacob, sal. Y Jacob sale con convicción y certeza. Entonces, ¿por qué la certeza? Porque él en su situación de soledad en ese momento, fíjese bien, porque le estoy poniendo los cimientos de cómo él llega y funda una familia con estos principios que nos van a servir a nosotros también. Esto le sirve al soltero y al casado. Entonces, Jacob llega cansado porque va en función de llegar a un lugar que Dios le marcó. Va en obediencia, vamos bien. Pero mire, aquí le faltaba el ingrediente más importante. Él no se había dado cuenta de la presencia de Dios que estaba con él en función de la promesa, a pesar de que le abrió los cielos, a pesar de que le dijo, vuelve a soñar, y a pesar de que le activó la promesa de bendición que le había dado a sus padres y a él también. Entonces, mire lo que pasa. Cuando Jacob mira toda la manifestación gloriosa del Señor en el desierto, él dice, él se asombra. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces la certeza es que usted tiene que pronunciarlo, declararlo con su boca, de que Dios está en su casa, de que Dios está en su familia, de que Dios está en nuestro matrimonio, que Dios está con nuestros hijos, con nuestros nietos y con todas nuestras generaciones hasta que el Señor venga. Y tuvo miedo. ¿Por qué creen que tuvo miedo? Oh, este lugar es santo. No es otra cosa que casa de Dios. Ahí está Betel. Ese es el primer contacto que tiene con Betel. Entonces es casa de Dios y puerta del cielo. Betel es casa de Dios y puerta del cielo. Son cielos abiertos. Quiere caminar como familia con cielos abiertos, permanezca en Betel. Pero tenemos que tener la certeza de que hay un Betel en mi casa, hay un Betel en mi matrimonio, hay un Betel con mis hijos, hay un Betel en este ministerio. Este ministerio es un Betel, hermano. Este ministerio es un Betel, su casa es un Betel, su familia es un Betel, sus hijos están en Betel, estamos en Betel, pero tenemos que darnos cuenta. Entonces él tuvo la certeza, oh, dijo él, he estado en Betel y no me había dado cuenta. Hermano, ¿cómo me doy cuenta yo de eso? Nos olvidamos de Dios, y lo digo con todo respeto. Cuando le digo nos olvidamos de Dios, es que nos pasa algo o alguna adversidad y nos olvidamos de toda la bendición que hemos recibido de Dios. Hermano, Dios nos ha sacado de hospitales, nos ha sacado de cárceles, nos ha librado de secuestros, de robo, de accidentes. Nos ha librado de muchas cosas y lo va a seguir haciendo. Y en el nombre de Jesús, que guarde nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, la iglesia y a cada uno de nosotros. Entonces, Jacob se dio cuenta de la dimensión espiritual porque salió. Entonces, no le tenga miedo. Hay personas que no se mueven de un lugar a otro en lo espiritual y en lo secular porque tienen temor. El miedo no es de Dios, hermano. El miedo no es de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Para estar en Betel hay que ser valiente y enfrentar, pero hay que salir. Entonces, cuando usted sale, tal vez sale a enfrentar la incertidumbre de lo que viene. Tal vez cambio de trabajo, tal vez va a buscar un nuevo trabajo, que en el nombre de Jesús Dios le dé un nuevo trabajo con mucho salario y mucha bendición. Tal vez lo va a hacer, tal vez se va a cambiar de país, tal vez se va a cambiar de ciudad, no sé lo que va a hacer. Entonces no vayamos con temor, vayamos con convicción, si Dios nos lo dijo. Sí, porque si Dios no le dijo, tranquilo, no, espérese, no es el tiempo, esperemos el banderillazo de Dios, sal de tu casa, sal de tu parentela, sal de ese trabajo, sal de la ciudad, sal de ese país, sal de esa situación. No sé lo que Dios nos está diciendo esta noche. Entonces yo veo aquí que Él desarrolla certeza cuando se despertó. Entonces, salir, Dios nos permite soñar, pero hay que despertarnos. Entonces, iglesia, es tiempo de despertarnos.
Es el tiempo de despertarnos para darnos cuenta de que Dios está en este lugar y yo no lo sabía, hermano. Muchas veces, y esa frase, yo no lo sabía, a mí me partió el corazón, porque a veces nosotros creemos que Dios está con nosotros cuando vemos obras, cuando vemos ahí visiblemente que se manifiesta. Dios siempre ha estado con nosotros. Dios nunca nos ha dejado. Y si en este momento como familia estamos atravesando una adversidad, es para que usted desarrolle certeza, para que Dios le abra los cielos, para que Dios le dé provisión. Eso es lo que vengo a decirle esta noche en el nombre de Jesús. Entonces, ciertamente Dios está en este lugar. Usted tiene que declararlo en su casa, en su matrimonio, en su familia. Ciertamente Dios está con mi matrimonio. Ciertamente Dios está con mi esposa, con mi esposo. Ciertamente Dios está con mis hijos. Ciertamente Dios está en mi casa, en mi trabajo, en este ministerio. Ahí donde voy, ahí está el Señor. Esa es la certeza. Porque no solo es en una iglesia, en el lugar físico, sino que es en nuestra vida. Ciertamente Dios está aún en estas cosas que Él ha permitido que me pasen. Ya no tenga miedo, porque el miedo no es de Dios. Entonces, ¿cómo vamos? Sale Jacob. Es que Jacob está sentando las bases para que su casa y su familia, es decir, su vida, su casa primera, llegue a Betel. En Betel, hermano, porque Betel es casa de Dios y puerta del cielo, no se le olvide. Entonces ahí es que tenemos que estar. Betel, Betel. Entonces, lo tercero que yo veo acá es identidad. Tenemos que tener identidad. Y aquí pasa algo muy hermoso. Mire, es salir, es tener convicción, certeza de que Dios está con nosotros, que Dios nos va a ayudar, que Dios va a proveer, que Dios va a suministrar lo necesario para que sigamos y terminemos esta carrera con gozo, como familia, como ministerio, como hijos de Dios. Pero hay que tener identidad. Identidad es saber quiénes somos. Génesis 28:19 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, aquí hay algo muy interesante. No pierda de vista algo, porque esto es algo extraordinario. ¿Quién llamó el nombre de aquel lugar? Mire, no fue el Señor, sino que fue Jacob. Entonces, ¿cuándo cambiamos el nombre con la autoridad de Dios? Cuando nos damos cuenta que el Señor está en ese lugar. Si usted se fija, mire, esto es algo muy hermoso. El 17, esto es una consecuencia del versículo 19 que le acabo de leer. Entonces, cuando Jacob desarrolla la certeza de que Dios está en su casa, en su familia y en ese lugar, a pesar del que estaba en el desierto, mire lo que él dice. Entonces él no vio su situación, él vio al Dios que lo movió a ese lugar. Entonces le pido algo: no mire su adversidad, no mire su enfermedad, bueno, ya no es suya, no mire la situación que tal vez lo tiene en este momento angustiado en su familia. Mire al Dios que está con usted, al Dios que está con su familiar que tal vez está ahí en su casa, en el hospital, aún los privados de libertad. Mire al Dios que está ahí, que permiten ese tipo de adversidades para abrirle los cielos, para decir y que usted y yo desarrollemos certeza. Entonces, cuando él se da cuenta de toda la gloria que había en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, es que mire, la casa de Dios, Betel, ¿sabe qué es el lugar, no es un lugar físico, aunque existe. Betel es un lugar espiritual en donde Dios se manifiesta. Betel puede ser cualquier lugar de su casa, cualquier lugar donde vive su familia, cualquier lugar donde nos reunimos, donde 2 o 3 en mi nombre estés, ahí hay un Betel, dice. Betel es la reunión en donde Dios está. Su casa, su matrimonio, su familia, este ministerio, los que nos escuchan, sus casas, sus empresas, sus trabajos, ahí es Betel. Entonces convierta su casa, su empresa, su vida en un Betel, porque esa es puerta de Dios y casa de Dios y puerta del cielo. Entonces queremos caminar con cielos abiertos. Hagamos de nuestra vida, hagamos de nuestro matrimonio, hagamos de nuestros hijos un Betel. Que sea una especie de gozo permanente. Y llamó al nombre de aquel lugar Betel. Entonces Dios muchas veces nos va a permitir que nosotros le cambiemos el nombre, porque tiene que haber una convicción. Si no hay una convicción, no vamos a poder cambiar el rumbo de nuestra vida.
Eso es lo que Dios le estaba enseñando a Jacob. Cuando nosotros le cambiamos el nombre a la circunstancia, Dios le cambiará la circunstancia a la familia. Tomen nota de lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros le cambiemos el nombre a la circunstancia, a lo que estamos viviendo y viendo, Dios le cambiará la circunstancia a la familia. Entonces, cámbiale el nombre a su familia, porque Dios se lo va a cambiar después y ya va a ver la diferencia. ¿Cuándo Jacob se dio cuenta de que había que cambiarle el nombre al lugar donde estaba? Hermano, cámbiale el nombre. No podemos vivir 20 años peleados o peleándonos en la familia. No podemos vivir toda la vida de la misma manera. Hermano, perdone, no lo digo por usted, sino que por todos. Hermano, casarnos para vivir como perros y gatos. Perdone, porque ahí yo voy también. Yo voy en esa jaula, para que no se sienta mal. Hermano, casarnos para vivir peleándonos. No, hermano, no. Y ya estar casados, tener hijos, para estarlos señalando. No, hermano. Hijos, tener padres, para estar señalándolos también. No, hermano, ahí no hay un Betel. Entonces la pregunta que le hago esta noche directa es, ¿hay un Betel en su vida? Sí, pastor, amén. ¿Hay un Betel en su casa? Pocos aménes, ¿verdad? ¿Hay un Betel en su trabajo? ¿Hay un Betel en el ministerio? Sí, pastor. ¿Hay un Betel donde usted va? Entonces, camine con cielos abiertos. En Betel nos enseña el Señor cómo caminar con cielos abiertos. Y es que Dios esté ahí. Entonces, Jacob le cambió el lugar. Le cambió el nombre al lugar. Mientras usted no le cambie el nombre a su lugar, no va a cambiar la circunstancia. Cámbiele el nombre a su familia. Diga, aunque usted vea que es una familia en donde usted saluda, buenos días, buenos días. Cámbiele, diga, buenos días, familia feliz. Buenos días, familia bendecida. Aunque no le digan amén, pero usted está cambiando el nombre dimensional. Cuando usted entre a su recámara, aunque sea pequeña, dígale, Señor, gracias por esta habitación que me has dado. Así viven los reyes. Cuando usted, hermana, sobre todo las jóvenes, cuando llegue y mire su habitación, diga, gracias, Señor, este palacio que me has dado. O por aquí veo un televisor de 50 pulgadas, no sé si dice amén. Por aquí veo, oh Señor, gracias, porque en esa esquina vamos a poner algo hermoso. Allá veo unos muebles nuevos. Cambie su forma de hablar. Cambiemos. Dios permite que llamemos las cosas. Eso es certeza. Eso es convicción, eso es tener identidad. Mire, tener identidad es saber quiénes somos en Dios, porque venimos de un proceso. El proceso de Jacob para la familia es una bendición, porque no solo salió, no solo tuvo convicción y certeza, sino que también tuvo identidad. Cuando logramos tener identidad, podemos cambiar con nuestra boca. Hermano, nuestra boca dice que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Si nosotros estamos diciendo todos los días, esta familia no sirve, no va a servir. Si usted le está diciendo a su esposo, usted no sirve para nada, hermano, no le va a servir para nada. Si usted le dice a su esposa, no servís para nada, no le va a servir para nada. Si le decimos a nuestra familia, esta familia, qué barbaridad, mejor hubiera tenido otra, hermano, tenga cuidado, porque Dios se la puede cambiar. Las palabras tienen poder. Entonces cambiemos el nombre a la circunstancia, cambiémosle el nombre al problema, cambiémosle el nombre a la enfermedad, cambiémosle el nombre a la adversidad, al desierto, cambiémosle el nombre. Pero eso se necesita convicción. Pero como yo ya se lo he mostrado, que él dijo, no me había dado cuenta que Dios estaba aquí. Dios está con nosotros, hermano. Entonces de la identidad pasamos a la cultura, porque tenemos que tener una cultura de nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de... Si ya salimos, hermano, si ya salió del lugar, ¿para qué se regresa? No sé por qué se lo digo. Ese es el error de muchos, que ya salieron de una situación y como que les hace falta y se regresan. Hermano, nadie que se regresa es digno de mí, dice el Señor. Nadie que pone su mano en el arado y mira para atrás. Hermano, el arado es para ir para el frente. Porque cuando usted mira para atrás se va por otro lado y le va a salir mal los frutos, va a salir mal la cosecha, le va a salir de lado. Vamos al frente, porque creo que está en Isaías, cuando se siembra el eneldo, el comino, dice que se siembra en hileras. Dios tiene un orden. Entonces, la identidad
Y el poner nuestra mano en el arado es para establecer un orden, para dar frutos. Cultura. Génesis 28:22. Y esta piedra que he puesto por señal, tiene que haber señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me des, bueno, esa parte a muchos no les gusta, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Tranquilos, yo no tengo problemas en la iglesia, gracias a Dios, les bendigo, y sé que con los de afuera también. Pero lo que yo quiero magnificar aquí es, y esta piedra que he puesto por señal. Entonces Jacob entendió. Jacob salió, tuvo convicción, tuvo identidad y le cambió el nombre por la convicción de que Dios estaba con él. Hermano, ¿cómo no iba a decir que Dios estaba con él? Si le abrió el cielo, si tuvo un sueño, lo activó en las promesas que él le había dado, en el propósito. Luego de eso, Dios le dice, yo te voy a bendecir. En este lugar donde estás, te voy a bendecir. Entonces él se da cuenta cuando ve que había cielos abiertos. No, Dios está aquí y yo no lo sabía. Entonces él toma la convicción y declara y cambia el lugar, cambia el nombre del lugar, cámbiale nombre a la situación. Si es una situación de dolor, ponga, Señor, aquí va a haber bendición, aquí va a haber alegría, aquí va a haber gozo, aquí ya no va a haber pleito. Señor, esta casa será una casa que te va a honrar, porque Betel es el lugar donde usted va, pero tiene que ir la presencia de Dios con usted. Eso es casa de Dios y puerta del cielo, la presencia de Dios con usted. Aunque usted ahí a veces va medio dormido en el transporte, en su carro, bueno, en el carro no, porque no puede dormirse, aunque vaya medio dormido ahí en el Rapidito, en el Transmilenio, en el metro, en el Machangay o por donde vaya. Es que Machangay es ahí en Honduras se usaba el transporte, era una línea férrea, sobre la línea férrea. Hermano, pero aunque vaya ahí, vaya diciendo, Señor, hoy va a ser mi mejor día, en el nombre de Jesús, gracias Padre, ese error que no encuentro, yo lo voy a encontrar, Señor, me van a dar un aumento por eso, Padre, me vas a dar una estrategia, me vas a dar una nueva idea, Señor, gracias. Hay que ir hablando. Entonces aquí vemos que nosotros tenemos que tener cultura. ¿Qué es cultura? Señales. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo, bueno, no voy a leer esa parte. Y esta piedra, pero ¿cuál piedra? Pregúntese, ¿cuál piedra? Si se ha venido en el contexto de lo que le he venido dando, esa piedra fue sobre la cual él se acostó. Y hoy en la mañana, en un retiro que hay en Honduras en este momento, el apóstol Sergio enseñaba sobre eso. Dice que Cristo, o sea, la piedra que desecharon, es decir, Cristo, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, y todo aquel que caiga sobre la piedra, todo aquel que caiga sobre la roca, dice que será como cuando uno es esparcido. No, no es esparcido, como cuando uno cae y se destroza, pero para bien. Pero todo aquel, dice, sobre el cual caiga esta piedra, será desmenuzado. Entonces es mejor caer sobre la roca. Y eso fue lo que hizo Jacob. Jacob salió en función de la identidad, de la convicción y de la instrucción de Dios, pero él tuvo una cultura de tener señales. Entonces Dios busca en nosotros señales, evidencia. ¿Cuál era la evidencia aquí? La piedra, la roca. Entonces nuestra evidencia en la familia es Cristo. La evidencia nuestra en la vida como cristianos es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo, hermano, Cristo en nosotros, la roca inconmovible, porque dice que nosotros somos como piedras vivas, dice Primera de Pedro o Gálatas, creo que es, como piedras vivas, sed edificados en el edificio espiritual. Entonces usted es una piedra viva, su familia, su casa es una piedra viva. Por eso nosotros tenemos que decir con convicción, Señor, esta es la señal. ¿Cuál es la señal de su familia? ¿Cuál es la señal que hay en su matrimonio? Hay un peniel en su matrimonio, hay un peniel en su casa, hay un peniel con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen un peniel, porque peniel voy a la siguiente, quizás me estoy adelantando, pero hay una señal en su familia. Hay un Betel, porque antes de peniel tiene que haber un Betel. Y ya le voy a mostrar peniel. Entonces, ¿qué pasa? Piense un momento, ¿habrá un Betel en mi vida? Hermano, tranquilo, porque para todo Dios da solución. Para todo Dios da solución. Entonces, si estamos hablando de la familia, ¿qué señal tenemos como casa?
Hermano, ¿qué señal hay en su casa? Yo le he dicho, por lo menos, eso es lo que yo trato de trasladarle. Mire, yo tengo unos vecinos que son una bendición. No sé si usted tendrá algunos. Yo, aunque algunos tal vez no tanto, pero yo declaro en el nombre de Jesús por fe que son una bendición. En mi casa, o la casa que Dios nos ha provisto de momento, fíjese que yo puse un rótulo, que yo puse ahí, soy de Cristo. Hermano, me ha servido. En los Halloween no llegan a tocar la puerta. Cuando van a hacer contribuciones para bailes ahí adentro del conjunto, no llegan. Entonces, ¿sabe qué he hecho yo? Para que no vean que soy el Trex ahí, o el ogro de toda la cuadra. Dios reprenda al diablo. El Grinch o el Trex. ¿Sabe qué hago yo? Entonces, cuando yo escucho que andan haciendo algo, porque a veces los niños, por ejemplo, los niños a veces llegan a vender empanadas. Sí, ahí sí tocan la puerta y les colaboramos ahí en lo que podemos. Pero lo que le quiero decir es que yo tengo una marca, pero más que la marca visible, mis frutos. Hermano, yo trato de saludar, yo trato, no porque digan, ay, el pastor, no, yo trato de ser genuino. Entonces, esa es la señal, como somos en el trabajo. Allá viene aquel, escondámonos. Allá viene aquella, uy, ya no, también que estábamos. ¿Será que así dirán de nosotros? ¿Será que así dirán de nuestra familia? Cuando están haciendo la lista de invitación para la boda o para el cumpleaños, y cuando dicen familia Pérez, perdón por si hay alguna familia Pérez conectada. Familias Pérez serán, porque aquí no van a venir, dirá el que va a invitar. Entonces, ¿cuál es su señal? Esta piedra que he puesto por señal. Entonces, ¿sabe? La piedra, la roca cambia, nos hace soñar, nos ratifica en la promesa que Él nos ha dado, porque eso fue lo que le pasó en Génesis cuando Dios le aparece en sueños. Entonces la roca nos abre los cielos. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Y este puesto por señal, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Entonces, donde usted vaya, ponga la señal en función de lo que Cristo ha hecho por usted. Entonces, marque su territorio en la casa, perdone, hasta los animalitos marcan, hermano. Usted ha visto a su mascota cuando la saca, ¿qué es lo primero que hace? No me diga, usted ya sabe. ¿Qué hace un gato cuando llega? ¿Qué hace un león cuando llega? ¿Qué hace un tigre cuando llega? Y no el tigre Tony, hermano, pero ¿qué hace un tigre cuando llega? Marcan el territorio. Ese es el problema de las familias en Cristo, no marcan el territorio. Ese es el problema que tenemos en la iglesia actual. No hablo de la nuestra, sino que en general no marcamos el territorio. Marquemos el territorio con autoridad. Parémonos y digámosle, Señor, esta casa, mi casa y yo te serviremos. ¿Saben qué? Potestades, diablos, enfermedades, salgan de esta casa. Esta casa está consagrada al Señor. Mis hijos están consagrados al Señor, mis nietos, y por 1000 generaciones, mi matrimonio, mi negocio, todo lo que yo tengo, Señor, está consagrado a ti. Mi vida está consagrada a ti. Esa es la señal. Pero todo comienza con un sueño, pero el sueño tiene que ser nuestra cabeza, que son nuestros pensamientos puestos sobre la cabeza o sobre la roca que es Cristo. Entonces tenemos que tener otra señal. ¿Y sabe cuál es esa otra señal? Ya voy terminando. Peniel. ¿Sabe qué es un peniel? No, pastor, es el primo de Daniel. No. ¿Qué es un peniel? No es el primo de Daniel, hermano. Mire lo que es un peniel. Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Entonces, mire, aquí hay algo extraordinario. 2 veces llamó Jacob a un lugar para cambiarle la dimensión, para cambiarle la naturaleza de lo que estaba viviendo. Entonces, primero le cambió a la ciudad Luz, Betel, porque dijo, Dios está aquí y yo no me había dado cuenta. Y aquí, ¿por qué le llamó Peniel? Porque ahí se encontró con Dios. Allá se encontró en sueños con Dios, pero aquí se encontró físicamente con Él. Entonces prepárese, porque cuando Dios le dé un sueño, está pronto a materializarlo, pero usted tiene que estar preparado. ¿Cómo se prepara uno en la familia? Hablando, cambiando la dimensión. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Yo le digo de parte del Señor en el nombre de Jesús en esta noche, para los que estamos aquí, para nuestros hijos, para nuestra familia, veremos a Dios en la situación de adversidad, veremos a Dios en la enfermedad, veremos a Dios manifestarse para bien en cualquier circunstancia que estemos viviendo en la casa.
En nuestra vida, en la iglesia, en el matrimonio, en cualquier lugar, veremos a Dios manifestarse. Pero yo tengo que hablar, tengo que cambiar la dimensión del lugar, hablando. Hermano, si tiene algún compañero ahí que le está haciendo la vida difícil, átelo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué, Señor? Ato a ese hombre en el nombre de Jesús. Satanás, tú no puedes conmigo. No le va a decir Satanás, ¿verdad? Porque entonces se va a poner difícil la cosa. Si tiene situaciones en su trabajo que lo tienen tal vez preocupado, porque tal vez va a haber un recorte, o porque tal vez le han dicho, mira que la situación no está tan buena, dígale, Señor, tú me has puesto aquí por bendición. Yo soy bendición para ti. Yo soy, Señor, contigo aquí. Yo soy esa casa de Dios. Yo soy el Betel de este lugar. Dígale. Usted es un Betel, porque donde está el Señor con usted, donde 2 o 3 o con usted está el Señor, ahí hay un Betel, ahí hay puerta de Dios y casa del cielo. Donde usted se siente, diga, Señor, este escritorio es puerta de Dios y casa del cielo. Mi vida es puerta de Dios y casa del cielo. Mi familia es puerta de Dios y casa del cielo. Mi matrimonio es puerta de Dios y casa del cielo. Aunque eso implica muchas cosas, pero entonces aquí Jacob cambia, porque lo vio cara a cara. Entonces, cuando Dios te da un sueño, cuando Dios tiene un propósito, que lo tiene para nosotros, para la familia, cuando Dios lo tiene, Él establece algo muy importante, pronto se manifiesta. Cuando Dios da una promesa, es porque la va a materializar. Fíjese que cuando usted lee en el contexto, desde el versículo 26, dice que, Jacob continúa y llega a un lugar. Y en el versículo 26 dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob, hermano, era osado. Usted sabe que ahí, cuando llegan a cierto lugar, porque Jacob seguía avanzando, se encuentra, Dios se le manifiesta con un ángel. Algunos mencionan que es el ángel de Jehová, es una manifestación del Señor, y pelea con él. Pero es una lucha para cambiarle el nombre. Entonces, Peniel es necesario porque ahí Dios nos va a cambiar el nombre. El Peniel es un encuentro cara a cara con Dios. Y mire, hay algo tan hermoso, porque en 1 Corintios dice que nosotros, viendo como en un espejo por la palabra, dice, somos transformados. Entonces, la palabra es nuestro espejo que tenemos hoy, que lo ratifica el Espíritu Santo. Entonces aquí hay algo muy hermoso. Dios vio cara a cara, dice, Jacob vio cara a cara al Señor. Él tuvo su Peniel. Entonces Betel es puerta de Dios y puerta de Dios, casa de Dios y puerta del cielo. Pero Peniel es un encuentro con aquel que dio su vida por nosotros. Entonces acostumbrémonos, busquemos en el matrimonio juntos un encuentro, un Peniel con Dios. Busquemos que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios, que tengan un encuentro con el Señor, que tengan un encuentro con aquel que les cambió la vida, en el nombre de Jesús. Busquemos que nuestros compañeros, amigos y los que están cercanos a nosotros tengan siempre un Peniel, que en usted, mire, que Dios lo use a usted para que Dios pueda transformar la vida, que siempre usted sea un Peniel, no solo un Betel, sino que un Peniel. Que Dios lo use por su presencia, por la llenura de su Espíritu, para que usted le pueda cambiar la vida a muchas personas. Hay personas que dicen, yo no vine a hacer nada en este mundo, y tal vez no se han dado cuenta que con su ejemplo han transformado la vida de muchos para bien. Entonces dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y aquí más adelante, aunque lo vamos a encontrar más adelante, Dios nos muestra de que realmente, hermano, tenemos que tener un encuentro con el Señor. Es que miren, aquí yo voy a, tal vez, si me permite, voy a tomar agua. Fíjense que hay mucha gente, yo con respeto digo esto, porque sobre todo nosotros los ministros lo decimos, y no que no sea así. Mucha gente dice, Dios me habló, Dios me dijo, sentí de Dios, pero ¿sabe qué, hermano? Viven diferente. No sé si me doy a entender. Entonces, por eso necesitamos un Peniel. No puede ser que nosotros digamos, Dios me habló y no perdonemos. También que iba, ¿verdad, hermano? Ya entró el peine ahí. Hermano,
No puede ser que nosotros digamos que tenemos un encuentro con Dios y seguir viviendo de la misma manera. Aquel que tiene un peniel ya no vuelve a ser el mismo. Aquel que estaba preso en drogas, Dios lo libera. Aquel que estaba en depresión, Dios le da gozo. Aquel que tal vez el carácter era un problema, Dios se lo cambia y se vuelve una persona mansa. Hermano, Dios tiene que transformar cuando tenemos un peniel. Entonces Jacob, Dios lo bendice. Dios lo bendice. Pero hay algo muy interesante en el versículo 29, antes de esto: declárame tu nombre. Entonces, ¿sabe para qué sirve el peniel? Para declarar nuestro nombre. Entonces Jacob le cambió el nombre a Betel, a la ciudad Luz, y le cambió el nombre a este lugar, Peniel, porque ahí tuvo un encuentro con Dios, pero él le declaró quién era. Queremos tener un Betel y un Peniel en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Declaremos quiénes somos delante del Señor, que haya integridad. Mire, sabemos de muchos casos, no aquí en Colombia, sino que en cierta galaxia de cierto país, que nos hemos dado cuenta que la falta de integridad en la familia y la falta de integridad en el matrimonio, hermano, ha traído problemas. ¿Sabe? No nos ocultemos cosas, por favor. Muchos anhelamos tener un Betel y un Peniel, pero ocultamos cosas. No ocultemos relaciones, no ocultemos negocios, no ocultemos compromisos, porque Dios lo va a sacar a la luz, todo saldrá a la luz. Lucas 12:2, la nueva versión internacional. Lucas 12:2, todo va a salir a la luz. Entonces, ¿sabe qué? Agarre a su esposa y dígale: mira, mi amor, te quiero confesar algo. No le vaya a decir cosas que los van a separar, no, dígale cosas que tal vez usted ha estado haciendo, pensando, y que usted quiere ser libre de eso. Que los hijos nos digan: papá, mira, he estado haciendo esto, esto y esto, perdóname, mamá, perdóname, hemos estado haciendo esto y esto, he sentido esto en el corazón. Entonces, ya para ir terminando, voy a correr para terminar, entonces necesitamos altar. Entonces, después del Peniel, acuérdese, venimos de una señal, luego entramos a Peniel, pero necesitamos altar. Mire, aquí hay algo muy hermoso. Este tema yo no tiene idea cómo me lo estoy saboreando. Altar. La familia tiene que tener altar. ¿Pero qué es altar? Miren, no es tener cierto lugar en un nicho ahí, no hablo de eso. No tener un nicho ahí, la foto de no sé quién, de Messi ahí, no se trata de eso. Mire lo que es un altar. Entonces dice, Génesis 35:1, entonces aquí ya Jacob ya tiene una familia. Entonces Jacob ya aprendió la lección, salió del lugar, lo hizo con certeza, le cambió, tuvo cultura, tuvo identidad, pero sobre todo él tenía señales. Y mire cuándo hizo un altar, cuando ya tenía su familia. Aquí Jacob ya tiene su familia. Entonces, mire, le pongo el itinerario, me gustó esa parte, perdone que me regrese ya para ir terminando. Entonces, mire, antes de tener una familia, hay que salir en obediencia, guiado por el Señor. Estos son cómo se preparó Jacob para que su familia fuera efectiva, para que tuviera siempre y permanentemente un Betel. Entonces, Jacob sale, luego tiene certeza, luego de tener certeza, tiene identidad, luego de tener identidad, tiene cultura. La cultura del cielo, 4 cosas. Y la quinta es que tiene un Peniel. Luego de tener un encuentro con Dios, desarrolló una familia. Nadie puede desarrollar una familia si no tiene un encuentro con Dios. Tómeme nota, le estoy dando la llave para su felicidad. Nadie de nosotros va a tener una familia permanentemente en Betel si no tiene un encuentro con Dios. Eso hizo Jacob. Jóvenes que no se han casado, esos 5 pasos que hizo Jacob, póngalos por obra en su vida y va a tener una familia y una vida permanentemente en Betel. ¿Qué es un altar? Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Hay que permanecer en Betel. No solo es llegar, sino que hay que permanecer. En el Señor no solo es llegar, hay que permanecer. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aquí, revísenlo en el contexto. Ya en el capítulo 35, ya Jacob tiene un altar, ya tiene una familia. No podemos, repito, tener altar si no tenemos un Peniel.
Y el Peniel es un encuentro cara a cara con el Señor. Y un encuentro cara a cara con el Señor es decirle: Señor, aquí estoy yo, Señor, este soy yo, quiero formar una familia, ayúdame a cambiar mi carácter, ayúdame a ser responsable, a ser diligente, a cambiar estos hábitos malos que tengo. Y si ya estamos casados, para tener una familia en Betel, decirle: Señor, este soy yo. A veces he tratado mal a mi esposa, estoy hablando, no yo, sino que alguien. He tratado mal a mi esposa, no he sido responsable, no he sido proveedor, no he sido diligente. Perdóname, Señor. Igual la esposa: Señor, perdóname. Tal vez no he dejado que mi esposo sea la cabeza de la casa. Tal vez he usurpado funciones, Señor. Tal vez he tratado mal a mi esposo, he tratado mal a mis hijos, he tratado mal a fulano de tal. Entonces, eso es lo que Dios quiere oír. Y dijo Dios a Jacob. ¿Quién le dijo a Jacob? Entonces, no suba a un lugar si Dios no le dice. No salga de un lugar si Dios no le dice. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Por cuestión de tiempo, le leo rapidito. ¿Sabe qué es un altar? Mire, la palabra altar, esa palabra altar en el hebreo, está formado por 4 letras. La palabra altar se lee misbach o misbeach, así como misbeach. Mis con Z, M-I-Z-B-A-B-E-A-J. M-I-Z-B-E-A-J. Misbeach. Perdone mi hebreo. Y esa palabra, porque usted sabe que el hebreo no tiene vocales, entonces esa palabra quedan 4 consonantes: la M, la Z, la B y la J. Esto es un altar. El altar no solo es ir y sacrificar cosas. El altar no solo es presentar ofrendas. Mire lo que es un altar. El altar, estas 4 letras, la M, la Z, la B y la J, la primera M es Mejilá. Mejilá significa perdón. Hermano, también que iba. Voy a tomar agua, hermano, para regáleme 3 minutos. Mejilá es perdón. Entonces, en el altar, un altar que agrada a Dios es un altar que tiene perdón. Su familia, su casa, su matrimonio, tiene que haber perdón. Si no, hermano, no hay altar, no es altar. Muchos decimos tener altar, pero si no perdonamos, no hay altar ahí, aunque seamos casa de Dios y puerta del cielo. Pastor, pero ¿cómo es posible? Así es que nos tiene que confrontar el Espíritu. Mire, nadie que dice, ni dice estar cerca de Dios y no perdona, me parece raro, porque el Espíritu nos confronta. Entonces, altar es Mejilá, que significa perdón. La letra Z es Sehud. Sehud significa buenas obras. Entonces, en el altar tiene que haber perdón y buenas obras. En el matrimonio tiene que haber buenas obras, buenas actitudes, buenas acciones. Nuestros hijos tienen que aprender a hacer buenas obras, buenas actitudes. Igual nosotros con ellos con nosotros. La tercera es berajá. Berajá es bendición. Entonces, en un altar tiene que haber perdón, buenas acciones, o sea, buenas obras, pero tiene que haber bendición. Su matrimonio tiene que ser una bendición para todos los demás. Sus hijos tienen que ser una bendición, que en el nombre de Jesús, nuestra casa, hermano, sea una bendición no solo para la ciudad, para las naciones, para el lugar donde estemos. En el nombre de Jesús, nuestros hijos, que donde estén o donde Dios los lleve, sean una bendición y que ellos puedan ser esa puerta que Dios utilice para bendecir y que ellos puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Y termino aquí. La última letra es Jaín, y Jaín significa vida. ¿Qué tiene que tener un altar, hermano? Un altar no solo es sacrificio, no solo es ofrenda, sino que un altar tiene que tener perdón, tiene que tener buenas obras, tiene que tener bendición y tiene que tener vida. La casa tiene que haber vida. Hermano, la casa tiene que tener vida. No estar ahí que nos quedamos viendo. La casa no solo es Netflix, la casa no solo es HBO, la casa no solo es YouTube, la casa no solo es TikTok. La casa es vida, felicidad, gozo, que nos gocemos el matrimonio, que nos gocemos al viejo ahí, en el caso de las amadas,
y que nos gocemos la vieja en el caso de los amados, que nos gocemos los hijos, ruidosos algunos, gocemos los nietos, ruidosos algunos. Gloria a Dios, hermano, hay algunos que no pueden hablar y nosotros estamos lamentando los nuestros que hablan de más. Es mejor que hablen de más, hermano, mejor que sean así. Hay que corregir algunas cosas, orientarlos, pero eso es lo que necesitamos. Hermano, preparación, se lo doy rápido porque ya me cogió el tiempo. Preparación, entonces, con la familia, mire, ya aquí Jacob está con su familia, llevándola. Primero llegó él, luego con su familia, le aprendió la lección y dice, la voy a llevar a Betel, a casa de Dios, puerta del cielo. Entonces aquí, para llevar la familia, primero es altar. Luego del altar tiene que haber preparación. Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hermano, aquí, esta es la clave, esta es la esencia del mensaje. Esta es la esencia del mensaje. Porque Jacob salió, Jacob tuvo la certeza, la convicción, Jacob tuvo cultura, Jacob tuvo identidad, Jacob tuvo un peniel, le cambió el nombre, tuvo un peniel, pero aquí se preparó. Pero antes de prepararse tiene que tener altar, entonces el altar nos prepara. El altar nos prepara. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Entonces no solo es la familia. Cuando usted vive en Betel, que es casa de Dios y puerta del cielo, cuando ya venimos de tener un altar, nosotros impactamos a los que viven alrededor nuestro. Es que mire, quien lo va a cambiar es Dios, no es usted. Usted no va a cambiar a su suegro, a su suegra, no va a cambiar a sus cuñados, no va a cambiar a sus tíos, no va a cambiar a sus hermanos, no va a cambiar a sus hijos. Es el Señor. Pero primero tiene que haber un cambio en nosotros. Cuando tenemos altar, entonces lo siguiente del altar es la preparación para tener nuevos comienzos, porque es con lo cual termino. Entonces dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Entonces, familia, le pido algo. Para vivir en Betel hay que quitar todo aquello que estorba a Dios. Todo aquello que no forma parte de lo que Dios ha hecho de lo que forma parte de Dios en nuestro corazón. Saque todo aquello que le estorbe en su relación con Dios. Y aquí habla de santidad, limpiaos. Hermano, las familias que van a ser arrebatadas son las que tienen sus vestiduras limpias. Y hay que mudar los vestidos. Esta última parte, lástima que me cogió el tiempo, pero esto habla del corazón. El corazón. Hay que mudar las vestiduras, es mudar el corazón. Termino acá, hermano, termino acá. Entonces, ¿qué es estar en Betel? Nuevos comienzos. Le di 8 cosas, 8 es reinicio, nuevos comienzos. Mire, antes de entrar casi en la recta final de este trimestre, octubre, noviembre y diciembre, el mes mire, estamos en el mes 9, que es mes de frutos. Entonces, demos frutos, reiniciando, teniendo nuevos comienzos. ¿Qué es estar en Betel después de haber tenido un peniel y luego de haber estado en un altar? Es tener nuevos comienzos. Génesis 35:9 dice, y apareció otra vez Dios. Aquí está, mire, regáleme un minuto, que aquí está el mensaje también. Y apareció otra vez Dios a Jacob. Le vuelve a aparecer el Señor por segunda vez. Primero en sueños, luego visible, y esta fue por tercera vez. Apareció otra vez el Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le dijo, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Entonces aquí Dios le cambió el nombre. ¿Cuándo cambia el nombre del Señor? ¿Cuándo cambia la circunstancia? Cuando nosotros ya no podemos. Porque hay cosas que Dios va a permitir que nosotros como familia las cambiemos con nuestra palabra. Pero hay otras que Dios la va a cambiar. ¿Pero cuándo lo cambió? Cuando aquel se preparó, cuando quitó los ídolos, cuando mudó su corazón y cuando estuvo en santidad. Entonces, para estar en Betel hay que mudar los vestidos, que eso es mudar el corazón. Hay que estar en santidad y hay que quitar toda idolatría, hay que quitar todo estorbo que hay en nuestro corazón que ocupa el primer lugar. Pero aquí hay algo extraordinario. Y le dijo Dios, ya no será tu nombre fracaso.
Familia, con esto termino en el nombre de Jesús. Aquí el Señor nos da algo extraordinario, si me permite usted terminar con esto, y quisiera orar por eso. Aquí dice algo extraordinario el Señor. Le dice a Jacob y nos dice a nosotros en esta noche: ya no será tu nombre fracaso, ya no será tu nombre llanto, ya no será tu nombre señalamiento, ya no será tu nombre tristeza. Familia, como se llame, los que estamos aquí, nuestras familias, nuestra descendencia, porque estamos en Betel, aprendimos en este itinerario a estar en Betel. Ya no será tu nombre que te han señalado, ya no será tu nombre avergonzada, ya no será tu nombre que no vas a llegar, porque yo te cambio el nombre, dice el Señor en esta noche. Que en el nombre de Jesús, hoy que estamos en Betel, hermanos, que Dios nos pueda cambiar el nombre para bien, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios nos pueda cambiar el nombre para bien, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos en Betel. Estamos en Betel, hermanos. Estamos en Betel. Si usted me permite orar, perdone que tal vez me cogí unos 5 minutos de más, pero creo que vale la pena. Mire, las cosas en Dios a veces parecen difíciles, pero el Espíritu Santo las hace fáciles. Cuando yo miraba este tema, yo le decía: Señor, yo quiero estar en Betel con mi familia. Yo quiero que mi matrimonio esté siempre en Betel. Yo quiero que mis hijos, mis nietos, mi descendencia, Dios, la iglesia, las familias, Señor, que nos ven, estén en Betel. Estas peticiones, Dios, que estén en Betel. Las peticiones de mis hermanos, cualquier situación que estén pasando, que estemos en Betel, te lo pido, Señor. Señor, enséñanos en el nombre de Jesús, porque tú eres el que mudas tiempos y edades. Muda el tiempo para muchos, Dios. Ayúdanos, Cristo. Ya no será tu nombre Jacob. ¿Cómo le han llamado a su familia? La familia de la pobreza, la familia de la miseria, la familia de los fracasos. Pero hoy dice el Señor: hoy te cambio el nombre. Cambies el nombre, hermano. Cambies el nombre. Es más, sé por el Espíritu, algunos les dicen el apodo. Dígale: no más, no más. Hay familias que les tienen apodos. No más. Dígale: mi familia ya no será la familia fracasada, sino que será la familia diligente que va a ser bendecida en el nombre de Jesús. Porque el Señor así lo dice, porque estamos en Betel. Porque Betel es Dios con nosotros. Es casa de Dios. Donde Dios está y nosotros con Él, allí es Betel. Betel no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Eso es lo que le quiero decir. Y el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Yo le quiero decir de parte del Señor, en el nombre de Jesús, que todo lo que usted ha luchado por edificar la casa, dice el Señor, no ha sido en vano. Yo te voy a bendecir. Entonces lo que usted necesita es un peniel y decirle: Señor, déjame esta noche encontrarme contigo. Permíteme que en mi matrimonio te podamos encontrar. Permite que mis hijos te puedan encontrar. En el nombre de Jesús. Le hice un resumen que tal vez no se ve, pero aquí está el itinerario de la familia en Betel. Primero hay que salir, luego hay que tener certeza, luego hay que tener identidad, luego hay que tener cultura, luego hay que tener un peniel, luego hay que tener un altar, luego nos preparamos ya como familia para tener nuevos comienzos. Que en el nombre de Jesús, esta noche, nosotros podamos tener nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Para bien. Propongámonos vivir en Betel, salir para tener nuevos comienzos. En este casi último día de este mes de frutos, y le di 8 cosas, es reinicio. Quiere reiniciar como familia, quiere reiniciar en su vida. Nuevos comienzos en Betel, hermano, vamos a tener bendición, vamos a vivir en una dimensión de cielos abiertos y Dios va a estar con nosotros y nosotros permanentemente vamos a decir: Dios está aquí, Dios está con nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta noche, bendigo tu nombre, Señor. Te ruego, Padre, que este itinerario, Señor, que has marcado,
para las familias en Betel sea sobre nosotros, sobre las familias, sobre los que estamos aquí, sobre nuestros hijos, aún sobre nuestros nietos. Que podamos salir de esos pensamientos arcaicos, Señor, de religiosidad, de toda situación que nos aleja de ti, y que podamos salir por orden tuya y por dirección de tu Espíritu Santo, que podamos desarrollar certeza y convicción de que vamos a terminar esta carrera con gozo, que podamos tener identidad de hijos, de familias, como dice Efesios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, que somos familias no solo terrestres, sino que celestiales. Dios, que podamos desarrollar una cultura, porque la cultura es un estilo de vida. Que podamos desarrollar una cultura en la familia de amor, de perdón, de gozo, de paz. Que nos podamos gozar, Señor, como familia. Que nos podamos gozar nuestra familia. Que podamos tener un Peniel, Señor. Que nos encontremos contigo cara a cara para que nos cambies, para que puedan haber frutos, milagros. Que podamos tener un altar, Señor, en donde haya perdón, donde haya buenas cosas, donde haya restitución. Pero sobre todo, Señor, en donde te podamos adorar a ti. Que haya una preparación, Señor, que nos preparemos, pero que la preparación nos lleve a nuevos comienzos, que esa preparación en santidad, en mudar nuestro corazón, en mudar nuestras vestiduras, en alejar toda idolatría y todo aquello que nos aleja de ti, Señor, nos lleve a establecer nuevos comienzos para nuestra casa, nuevos comienzos para su familia, nuevos comienzos para su matrimonio, nuevos comienzos para esta casa, nuevos comienzos para nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, todas estas peticiones las ponemos en tus manos, las peticiones de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, llévanos con bien a casa. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano, perdone que me excedí un poquito, pero creo que vale la pena. Vuelve a escuchar el tema, sé que va a ser de mucha bendición. Buenas noches.